esta mujer había un matrimonio que jamás se lograba con otro tono de representación de los niños. Porque cada uno de nosotros siempre comenzaba un mayor conocimiento. Pero mi esposo nunca estaba de acuerdo con las opiniones. No se ve nada, ¿eh? Y eso bueno, sí, tal vez solo que mi esposo, para conseguir que mi hermano siguiera un día iba de esas celebraciones muy financiadas. Era Las velas. Los monjes negros, llamados así por vestir túnicas de este color, llegaron a la Nueva España con la Santa Inquisición. Eran los encargados de tres puestos importantes: escribanos, quienes expedían las declaraciones de los acusados; inquisidores, quienes interrogaban y juzgaban a los reos; y ejecutores, quienes leían en voz alta las acusaciones y castigos antes de ejecutarlos públicamente. Muchas veces, más de las que hubiéramos querido, se trataba de gente inocente acusada de brujería, herejía, judaísmo o simplemente blasfemos. Ya ven que en México casi no se castiga a los inocentes. Hoy estamos aquí para contarles que en el mes de noviembre, a lo largo de todo el territorio mexicano, se celebra el Día de Todos los Santos, a los que corresponden las siguientes fechas. El 29 de octubre es dedicado a aquellos que mueren asesinados en un accidente. El 30 se celebra a los niños del limbo, siendo aquellos que mueren sin el sacramento del bautismo. Es por ello que en este día se añaden al altar dulces, juguetes y o alguna pertenencia del difuntito. El 31 se dedica a los niños y se colocan flores blancas, pan, atole, tamales de dulce, frutas, vasos con agua para mitigar su sed y un plato con sal. Cada vela representa un niño fallecido. Posteriormente, se enciende el sahumerio con copal e incienso, elementos que simbolizan al aire y la tierra. Y el 1 de noviembre se dedica a los fieles difuntos mayores, para quienes se agregan los cigarros, el aguardiente, tamales de chile, mole, vasos con agua, entre otros. Se enciende el sahumerio con copal e incienso y además se lleva a cabo la tradicional cantada. El 2 de noviembre se dedica a la visita del cementerio. Es por ello que los pobladores llevan sus coronas, flores y velas para alegrar al difunto. Se cree que sus almas regresan a casa para convivir con los familiares vivos y degustan la esencia del alimento que se les ofrece en los altares. Y ya que hablamos de todo esto, les contaremos algunos cuentos y leyendas de algunos lugares que pueden que les suenen conocidos. El puente del clérigo.
el puente de Chimalcoyotl. Allá por el año de 1649 ocurrió esta verídica historia, transformada por los años en macabra leyenda. Por el rumbo de la calle de Diligencias, cruzando el puente de Chimalcoyotl, en una casa muy elegante, vivía el religioso don Juan de Juárez, que tenía a su cuidado una sobrina muy linda, llamada doña Margarita Osnaya. La bella Margarita conoció en una fiesta de sociedad a un caballero portugués de muy buena presencia y malas maneras llamado don Luciano Suárez do Nascimento, quien la enamoró fácilmente. El cura prohibió terminantemente aquel amorío, pues conocía la fama de mujeriego del portugués, pero sus reclamos fueron ignorados y los enamorados se veían en secreto. 2 veces el religioso Juan de Juárez habló con Suárez do Nascimento en tono violento, prohibiéndole que se acercara tan solo a su casa o al puente, pero en contestación recibió una blasfemia y burlas. Y tanto se opuso el sacerdote a esos amores y tantas veces regañó a la sobrina y a Suárez do Nascimento, que éste decidió quitar de en medio al clérigo porque, según decía, nadie podía oponerse a sus deseos. El perverso portugués decidió matar al clérigo el mes de mayo. Ya caída la tarde, lo vio venir por el puente y lo enfrentó. No se sabe qué discutieron, pero de pronto Suárez do Nascimento sacó un puñal con un escudo grabado y lo clavó de un golpe furioso en el cráneo del cura. Fray Juan de Juárez cayó herido de muerte y el portugués lo arrastró unos cuantos pasos y lo arrojó a las aguas lodosas debajo del puente. Acto seguido, el culpable se ocultó para después huir a Veracruz, en donde permaneció cerca de 1 año. Pasado ese tiempo, el portugués regresó, decidido a ir a ver a la hermosa Margarita Osnaya para pedirle que huyera con él, ya que había muerto su tío el cura. Esperó la noche y se encaminó hacia la casa de la dama, a donde para llegar debía cruzar el puente, pero nunca llegó al otro lado. Lo descubrieron muerto, horriblemente desfigurado el rostro por una mueca de espanto, como el espanto que sufrieron los descubridores, ya que don Luciano Suárez do Nascimento yacía estrangulado por un horrible esqueleto cubierto por una sotana hecha jirones, manchada de lodo y agua pestilente. Las manos descarnadas de aquel muerto rodeaban el cuello de Luciano, mientras brillaba a los primeros rayos del sol de la mañana la hoja de un puñal que estaba clavado en su cráneo. Y ahora les compartiremos algunas advertencias o creencias en el Día de Muertos. No hay que salir a la calle a la medianoche. Salir a las 12 de la noche en los días de los muertos es una actividad poco recomendable, ya que según las creencias, a esa hora salen en procesión las almas de los difuntos. Hay que dejar todo limpio para el recibimiento de las ánimas. Dejar agua limpia y no dejar ropa sucia. Esto se hace para que al llegar las almas de los muertos puedan lavar sus ropas. Si hay alguna prenda sucia, ellos también la lavarán, pero eso no deben hacerlo ellos. Otra costumbre es la de dejar limpia toda la casa con todo acomodado. En caso contrario, los difuntos también arreglarán la casa. Dejar velas en las puertas de la casa. Estos días se dejan prendidas para que los difuntos vean el camino al llegar a este mundo. Además, se deja un camino de pétalos de flores de cempasúchil. Y por último, el hilo negro. En algunas poblaciones mexicanas se mantienen vigentes varias creencias. Un ejemplo es el hilo negro, en el que se amarran a las muñecas de los niños, porque se considera que con ese color las ánimas no les harán daño, pues los considerarán suyos. A diferencia del negro, se cree que el rojo, usado en estas fechas, propicia que las personas sean tomadas por los espíritus de los muertos. Como seguramente todos ustedes saben, San Pedro Mártir formó parte de San Agustín de las Cuevas. San Pedro Mártir tiene sus propias cuevas y sus propias leyendas, con terribles historias. Una de las más antiguas leyendas de San Pedro y Chimalcoyotl dice que la capilla localizada en la calle de Rosal, ustedes la conocen seguramente, tenía originalmente una campana de oro
regalo de un caballero cristiano agradecido por haber recibido el alojamiento en dicha capilla. En sus varios viajes a la ciudad de Cuernavaca, y en agradecimiento obsequió esta campana. Esta campana era muy apreciada por el párroco y la población, ya que la consideraban un regalo para ellas. Un día, el diablo, celoso del cariño que tenían por la campana de su párroco, robó la campana. Y le escondió en una de las cuevas de San Pedro Mártir. Seguramente ustedes saben de algunas de esas cuevas. A partir de entonces, el pueblo lloraba por su campana perdida, mirando hacia el cerro desde el barrio de Chimalhuacán. Se dice que existe un camino estrecho que parte de San Pedro Mártir y que conduce a la cima de ese cerro, en donde se encuentra un pedestal que tiene inscrito el año de 1666, el cual originalmente sostenía una cruz grande de tezontle, construida por la gente de la población. Se les denominaba la Cruz de la Misión. Esta cruz marcaba la entrada de esa cueva. Un tiempo después, se dice que un rayo la destruyó y quedó solamente el pedestal marcando la entrada de dicha cueva. Y que de vez en cuando se escucha a lo lejos el repicar de la campana. ¡No! ¡No vayan! ¡No la escuchen! Es una invitación del diablo para que vayan a buscarla y quedarse con el alma de esos incautos. Hace 250 años se supo que en ella se refugiaba una banda de asaltantes que asolaban los rumbos de Tetenco, Talpuente, el Ajusco y la zona conocida como el Cantil. Fue precisamente en esa guarida donde, al ser sitiado por las autoridades de entonces, porque las de ahora solo persiguen estudiantes, Perdón, el monje perdió la razón. Decíamos, se suicidaron todos los asaltantes de dicha banda, que habían hecho tratos con el diablo para guardar en esa cueva el fruto de sus robos. En esa cueva, probablemente la que se encuentra en el camino antes de llegar al lugar conocido como el Divisadero, donde la gente ha escuchado el tañido de la campana y ha entrado buscándola, comenta que tras cierta distancia recorrida se les apagan las velas, las antorchas, las lámparas, lo que lleven para iluminarse. Asimismo, las narraciones de algunos que dicen haber logrado salir cuentan que al llegar a cierto punto del recorrido se pueden ver dos caminos. Uno que es para volver a salir y otro donde se aprecian formas de diversos materiales que representan animales y figuras diabólicas. En esta parte se aparece también una persona, a veces con apariencia demoníaca, que les dice a los desdichados aventureros que para regresar a la superficie
tienen que adorar y besar dichas figuras. Casi siempre la gente fue traicionada y a pesar de obedecer, pocos fueron los que lograron salir. Otra versión narra que ha habido personas que entran a la cueva buscando la campana de oro y los tesoros y dinero de los bandidos que se suicidaron, pero que al llegar a cierto punto se topan con un lugar donde hay centenarios y figuras de oro. En ese momento se les aparece una persona, a veces el propio diablo, que les dice que se lleven todo o nada. Quienes optan por llevarse todo, nunca salen. Los que dicen llevarse nada, tampoco salen. Aunque hay algunos que dicen que sí han salido, y son los que relatan esta historia para después morir. Queremos preguntar si los jueces ya están por aquí. ¿Alguien puede decirnos si los jueces, en lo que llegan los jueces, este monje les quiere contar una historia moderna? Un sujeto que decía: el infierno no existe. No existe, yo no creo en el infierno. La gente le decía: oye, no, ten cuidado con lo que dices. Puedes ir a dar al infierno y vivirlo en carne propia. Y el hombre decía: no, jamás sucederá eso. Un día, al ir caminando por la calle, cayó muerto. Entonces lo levantaron, lo velaron y lo llevaron a incinerar. Una vez que lo metieron para ser incinerado, el hombre despertó para escuchar la voz del diablo que decía: sentirás las flamas del infierno en carne propia. Ya que están aquí los jueces, queremos dedicar un último cuento, particularmente para la Catrina, que es una gran maestra de este humilde arte de contar cuentos y relatores, con todo cariño. Esta historia se llama La Lola. Este es un suceso que nos ubica allá por las calles de 5 de Mayo y Herrerías. Seguramente han escuchado. Es muy cerca de San Andrés, todavía terrenos de San Pedro Mártir. Y nos habla del espíritu vengativo de una mujer a la que todos temen, o deberían temer. Todo empezó con una bella y rescatada joven de nombre Dolores, a la que cariñosamente conocían en su barrio como la Lola. Esta muchacha era muy celada por su padre, ya que pretendía casarla con un hombre rico, como casi todos los padres de por acá. Sin embargo, ella entregó su corazón a un muchacho pobre, un humilde carbonero, con el que contrajo matrimonio en secreto para evitar el enojo de su padre. La pareja huyó al campo y pasado un tiempo el muchacho se hizo de fortuna al explotar una mina secreta que descubrió con algunos compañeros. Pocos sabían que tiempo después
aquellos tesoros sacados de las entrañas de la tierra no les traerían más que desgracias. La amabilidad y cariño del joven hacia su mujer fueron convirtiéndose en descuido y malos tratos. Qué raro, ¿no? Sobre todo cuando él se excedía en la bebida. Había tomado por costumbre ausentarse días. Así que Dolores quiso seguirlo para descubrir si le engañaba. Un día que lo siguió, descubrió para su desencanto que su marido gastaba todo el dinero en una cantina con mujeres de mala fama. Ahí mismo lo esperó y, loca de celos y rabia al verlo salir intoxicado por la bebida, se fue encima y con un puñal le dio muerte. Casi de inmediato se arrepintió de sus actos, pero el daño ya estaba hecho. Su marido yacía muerto en la puerta de aquel antro. Aprovechando la oscuridad y soledad de la calle, ella se fue corriendo llena de locura, vergüenza y remordimiento. Al llegar al kiosco del pueblo de San Pedro Mártir, gritó que su marido había sido asesinado y exigía justicia. Los hombres se agruparon y salieron en busca del malhechor, ignorando por completo que Dolores los había enviado a cualquier lado para despistarlos. La Lola, quien solo a su padre le confesó la verdad, esa misma noche fue presa de una risa incomprensible, propia de los dementes, y luego, envuelta en espanto, al amanecer del día siguiente, falleció. Hasta aquí es toda la historia de la vida terrenal de Dolores. Pero no todo termina ahí, pues durante su funeral, el cuerpo de la Lola desapareció misteriosamente y la leyenda comenzó. Se decía que por obra de fuerzas sobrenaturales, el cuerpo de la Lola se había levantado para buscar al homicida de su marido, pero este hecho condenaba a su alma a vagar eternamente, pues el asesino no era otro que ella misma. Los rumores se volvieron más fuertes cuando se empezó a hablar de los encuentros con una bella mujer que arrastraba un ataúd y que preguntaba sin cesar por el asesino de su esposo. Desde entonces, el miedo reina entre pobladores y viajeros, pues la Lola, convertida en espectro, deambula por ahí, viendo en cada varón la oportunidad de culpar a otro por la muerte de su marido y ajusticiarlo para así quedar libre de sospecha. Ustedes no van por ahí de noche, ¿verdad? Recuerden, a la entrada del Panteón de San Pedro Mártir hay una sentencia de la que nadie se escapa. Postraos ante este lugar. Aquí termina la mundana vida y comienza la eternidad. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los monjes negros en este concurso. Les comento que el jurado calificador pidió hacer un recorrido nuevamente, así con poca luz, porque como ustedes pueden apreciar,